Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La ruta nocturna de Chicago a Buffalo pagaba el triple por un puesto de conductor de pasajeros que debería haber sido de nivel básico. Después de 10 años transportando mercancía por el Medio Oeste, sabía que algo no cuadraba en esa cifra. De pie en la oficina de empleo, vi cómo el gerente de la estación escaneaba mis credenciales, certificaciones de Union Pacific, un historial de seguridad impecable, aprobaciones de materiales peligrosos, todo lo que importaba en el transporte de carga. Apenas les echó un vistazo. Una pregunta, señor Michey, dobló mi solicitud. ¿Seguirá las instrucciones exactamente como están escritas? He estado en los rieles desde 2014, dije. Seguir el protocolo mantiene vivos a los trenes y a la tripulación. Eso no fue lo que pregunté, sus ojos se fijaron en los míos. ¿Seguirá las instrucciones exactamente como están escritas? La notificación de ejecución hipotecaria estaba en el bolsillo de mi chaqueta, con los bordes gastados de tanto releerla. Faltaban 3 semanas para que el banco se quedara con la casa. La abogada de Sara ya había solicitado un aumento de la manutención de los hijos basado en mi antiguo salario de carga. Enseñar física era por amor al trabajo, no por las facturas. Sí, dije. Exactamente como están escritas. Se metió la mano en el escritorio. En lugar de darme los procedimientos operativos estándar o los documentos del sindicato, hizo un gesto a un hombre que estaba en la puerta, que parecía tallado por la edad misma. El uniforme de conductor de Thompson colgaba de su cuerpo como ropa en una percha de alambre. Cabello plateado, piel curtida por décadas de viento nocturno. No se ofreció a estrechar la mano. Andén 7, dijo Thompson. 1 hora hasta su primer turno. No hubo orientación de recursos humanos, ni sesión informativa de seguridad, ni examen médico. Cada regulación ferroviaria que conocía fue ignorada. El andén 7 se extendía vacío bajo las luces de sodio. Thompson sacó una tarjeta de notas amarillenta del bolsillo de su pecho. Las esquinas se habían desgastado hasta quedar tan suaves como la tela. Memorícelas, su voz llevaba el crujido del acero viejo en un riel oxidado. Su vida depende de ellas. 5 reglas. No eran operaciones estándar. No eran protocolos de seguridad. Nada de mis años en el transporte de carga me había preparado para lo que contenía esa tarjeta. Nunca interactúe con pasajeros que aborden entre estaciones. Al revisar los boletos a las 2:47 de la mañana, salte a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. Si todos los pasajeros en un vagón miran en la misma dirección en silencio, selle ese vagón. Nunca abra la puerta trasera del último vagón después de la medianoche. Si un pasajero pregunta qué año es, jale el freno de emergencia de inmediato. Estas no pueden ser regulaciones oficiales, dije. ¿Dónde están los procedimientos de acoplamiento, los protocolos de señales, la emergencia? Repítalas, me interrumpió Thompson. Las 5. Ahora. Lo hice. La formación ferroviaria me había inculcado la memorización. Me hizo repetirlas al revés, en orden aleatorio, durante 1 hora seguida, hasta que se grabaron en mi cerebro junto con las secuencias de frenos de aire y los códigos de materiales peligrosos. El tramo de Cleveland a Erie, dijo Thompson, revisando su reloj. Su turno comienza en 20 minutos. ¿Y los procedimientos estándar? ¿El manual de operaciones? Una cosa más, se dio la vuelta. La compañía no acepta renuncias de los conductores nocturnos. Si falta a 2 turnos, desaparece. La estación de Cleveland estaba vacía. Los pisos de mármol pulidos como espejos, los accesorios de latón relucían. No había pasajeros esperando, solo el suave zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis pasos. Hice mis revisiones previas a la salida por costumbre, 10 años de memoria muscular. Salidas de emergencia despejadas, extintores cargados, botiquines de primeros auxilios sellados, acoplamientos seguros, líneas de freno presurizadas.
Todo según el libro que Thompson no se había molestado en abrir. El motor cobró vida a las 11:30 de la noche en punto. Los primeros pasajeros llegaron 15 minutos después. 3 hombres de negocios se sentaron en el vagón 4, sus portátiles emitiendo brillos azules antes de que se acomodaran. Una mujer mayor con agujas de tejer en el vagón 2. Estudiantes universitarios recostados en 2 asientos en el vagón 3, con los auriculares ya puestos. Pasajeros normales. Noche normal. Todo lo que mi experiencia en el transporte de carga me decía que era correcto, excepto por esas 5 reglas que ardían en mi bolsillo. Salimos a tiempo. Las luces de Cleveland se desvanecieron detrás de nosotros a medida que el vidrio y el acero urbanos daban paso a la oscuridad de Ohio. Los rieles se extendían por delante, las luces de las señales marcaban nuestro camino hacia Erie como estrellas rojas caídas a la tierra. La primera hora pasó tan suave como un riel recién puesto. Revisé boletos, respondí preguntas sobre la llegada, señalé los baños. Deberes de conductor estándar. Nada que requiriera las reglas especiales de Thompson. A la 1:30 de la mañana, entre estaciones, la temperatura en el vagón 5 bajó. Mi aliento se empañó. El sistema de calefacción zumbaba a la frecuencia adecuada. Había hecho suficientes viajes de carga en invierno como para conocer el sonido, pero la escarcha se dibujaba en las ventanas que deberían haber sido de doble acristalamiento. Los hombres de negocios se habían adormecido, sus ordenadores apagados. Las agujas de tejer hacían un clic constante. La música se filtraba débilmente de los auriculares de los estudiantes. Todo normal, excepto que la termodinámica básica estaba fallando. Revisé el termostato, 22 grados centígrados. Pero mis dedos se habían entumecido por el frío. Los patrones de escarcha cambiaron. No era una cristalización aleatoria. Eran líneas deliberadas que formaban las letras S o N y parpadeé. La escarcha se desvaneció. La temperatura del vagón se normalizó. 10 años en el transporte de carga me habían enseñado todas las formas en que un tren podía fallar. Esta no era una de ellas. Las reglas de Thompson resonaron, pero no habían subido pasajeros entre estaciones, no había periódicos a la vista. Todos miraban en direcciones aleatorias. La puerta del último vagón permanecía sellada. Nadie preguntaba sobre los años. Solo hielo donde no debería haber hielo. La física fallaba sin razón mecánica. El tipo de cosa que enseñaba a mis estudiantes que no podía suceder. 2:30 de la mañana. Hora de revisión de boletos. Comencé en el vagón 1, trabajando hacia atrás, un procedimiento normal. Hasta el vagón 5. Un hombre de mediana edad con un traje marrón. No estaba allí durante el embarque. No estaba allí durante la primera revisión. Con las manos dobladas sobre un periódico en su regazo. La fecha me llamó la atención, 15 de octubre. El periódico de ayer. Mi reloj marcó las 2:47 de la mañana exactamente. La regla 2 se encendió en mi mente. Al revisar los boletos a las 2:47 de la mañana, salte a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. El hombre levantó la vista. Su piel estaba pálida como la niebla de invierno. Oscuros huecos alrededor de unos ojos que no reflejaban nada. Su boleto salió de su bolsillo. El procedimiento ferroviario requería que lo revisara. El protocolo versus las reglas de Thompson. Estiré la mano para tomar el boleto. Sus dedos rozaron los míos mientras me lo entregaba. Helado. No el frío del invierno, no el frío del metal. El cero absoluto del espacio vacío. Los bordes del boleto se desmoronaron como papel antiguo. Fecha, 15 de octubre de 1976. Nombre del pasajero, James Henderson. Ruta, Cleveland a Buffalo. Todo en orden, conductor. Su voz raspó como las zapatas de freno sobre rieles congelados. Le devolví su boleto. Mis manos temblaban. No por el frío. Por todo lo que sabía sobre física, que se estaba haciendo pedazos. El tiempo alcanza a todos, eventualmente. Me obligué a seguir con el resto de mis rondas. Cerré con llave el compartimento del conductor hasta Erie. Intenté calcular la energía térmica necesaria para crear ese frío.
La probabilidad de que un papel sobreviviera intacto desde 1976. Las ecuaciones de física conducían a respuestas imposibles. El andén de Erie esperaba vacío en el gris antes del amanecer. Mis pasajeros desembarcaron tan normales como las ecuaciones de física. El hombre del vagón 5 había desaparecido. Sin rastro en la tela del asiento. Sin huellas en la alfombra industrial. Sin registro en mi lista de boletos. 6 de la mañana. Fin del turno. Me detuve a tomar un café. En el periódico de la mañana, los obituarios me llamaron la atención en la página 6. James Henderson, de 67 años, falleció repentinamente en ruta a visitar a su hija en Buffalo, 15 de octubre. La fecha de ayer. Llamé al gerente de la estación sobre el pasajero del vagón 5. Archive su informe de incidente, me interrumpió. Formulario estándar. No omita detalles. Pero se murió. Archive el informe. La línea se cortó. El formulario esperaba en mi escritorio, con espacios en blanco preimpresos para el número de vagón, la ubicación del asiento, la fecha del boleto, la descripción del pasajero. Una casilla de verificación, el pasajero no llegó a destino. No había espacio para el pasajero murió hace 48 años. Me quedé mirando la regla 2 en la tarjeta de Thompson. Al revisar los boletos a las 2:47 de la mañana, salte a cualquiera que esté leyendo el periódico de ayer. Emma tenía un recital de ballet la próxima semana. El equipo B de Michael había llegado a los playoffs. Kate necesitaba zapatos nuevos para la escuela. El banco quería su pago antes del viernes. La abogada de Sara tenía listos los documentos para el embargo. Miré el formulario. Pensé en los viajes de carga, cargas predecibles, física estable, cheques de pago regulares. Marqué la casilla. Entregué los papeles. El conductor nocturno cobraba el triple por una razón. Mis hijos necesitaban ese dinero. Mañana seguiría las reglas, pero primero, necesitaba entender exactamente qué había pasado en el vagón 5. El profesor de física en mí no podía dejar pasar eventos imposibles. El conductor de carga en mí sabía que los trenes no funcionaban así. Saqué mi libro de texto de física térmica y comencé a calcular gradientes de temperatura. Llamé a un historiador ferroviario para preguntar sobre la ruta Cleveland-Buffalo de 1976. Tenía 14 horas hasta mi próximo turno. Mucho tiempo para empezar a medir lo imposible. Mis cálculos térmicos no cuadraban. La caída de temperatura en el vagón 5 requería más pérdida de energía de lo que era físicamente posible. Había llamado a todos los historiadores ferroviarios de Ohio sobre la ruta de 1976. Nadie recordaba a James Henderson. Marqué a la oficina para informar de violaciones de seguridad. El protocolo exigía la documentación de variaciones de temperatura imposibles. El teléfono sonó una vez antes de cortarse. Un golpe en la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, el rostro curtido de Thompson esperaba en el pasillo. No le había dado mi dirección. Sus ojos se fijaron en la foto de Emma en mi escritorio, a medio giro de ballet. Si falta a 2 turnos, desaparece. No era una amenaza. Una advertencia. Agarré mi gorra de conductor. Iba a la estación temprano para revisar el sistema de calefacción en el vagón 5. No había registro de problemas mecánicos anoche. La expresión de Thompson no cambió. El archivo muestra un viaje sin problemas. Todos los pasajeros llegaron a su destino, excepto uno que murió hace 48 años. La estación de Cleveland se sentía diferente esta noche. Los pisos de mármol absorbían mis pasos. Los accesorios de latón se opacaban bajo las luces fluorescentes. Mi experiencia en el transporte de carga gritaba incorrecto en cada sombra. Comencé las pruebas metódicas antes de que los pasajeros subieran. Presión de aire normal, líneas de freno sólidas, integridad de acoplamiento perfecta, sensores de temperatura calibrados. Cada sistema dentro de los parámetros operativos. Los hombres de negocios regresaron al vagón 4. La mujer que tejía eligió el vagón 2 de nuevo. Un estudiante universitario diferente, los mismos auriculares, vagón 3. Un comienzo normal.
Registré los datos de los pasajeros en mi cuaderno. Hora de embarque, selección de asiento, patrones de comportamiento, variables para analizar. El profesor de física en mí necesitaba datos. El conductor de carga necesitaba hechos. Cleveland desapareció detrás de nosotros. Comencé mi experimento al partir. Toqué la mano de cada pasajero mientras revisaba los boletos. Documenté los resultados. Hombre de negocios 1, 36.8 grados centígrados. Temperatura humana normal. Hombre de negocios 2, 36.6 grados centígrados. Rango normal. Hombre de negocios 3, 37.8 grados centígrados. Rango normal. Hombre de negocios 4, 36.8 grados centígrados. Desviación estándar. Mujer que tejía, 36.7 grados centígrados. Lectura esperada. Estudiante, 36.8 grados centígrados. Rango típico. 1:15 de la mañana. Un nuevo pasajero en el vagón 1. No recuerdo que subiera. Temperatura de la piel, 0 grados centígrados. 1:23 de la mañana. 2 más en el vagón 3. Boletos con fecha de 1962. Temperatura de la superficie, menos 0.2 grados centígrados. 2:07 de la mañana. Una pareja de ancianos apareció en el vagón 4. Anillos de boda ennegrecidos. Temperatura, menos 0.6 grados centígrados. Para la medianoche, la mitad de mi lista de pasajeros registraba temperaturas hipotérmicas. Ninguno mostraba signos de angustia por el frío. Las lecturas de mi termómetro violaban la biología básica. El patrón emergió, manos cálidas subían en las estaciones, manos frías aparecían entre paradas. Documenté cada lectura imposible, cada violación de la termodinámica. 2:15 de la mañana. Un movimiento en el vagón 6 llamó mi atención. Una mujer de mediana edad giró la cabeza, mirando hacia adelante, el cuello doblado en un ángulo recto perfecto. 2:17 de la mañana. El hombre del pasillo de enfrente giró al mismo ángulo, en la misma posición. 2:20 de la mañana. Un tercer pasajero se alineó. Mi bolígrafo garabateó notas. No hay comunicación verbal entre sujetos. Movimiento sincronizado, tiempo de 12.8 segundos entre giros. La temperatura bajando 0.6 grados centígrados por rotación. La presión del aire estable a pesar del cambio térmico. Sin condensación a pesar del diferencial de temperatura. Las leyes de la termodinámica fallando una por una. 15 pasajeros se dieron la vuelta, las espaldas rectas, el cuello rígido, los ojos fijos al frente. Silencio total, excepto por las ruedas sobre los rieles. La temperatura se desplomó. La escarcha se arrastró por mi cuaderno. La tinta se congeló a mitad de la frase. La regla 3. Si todos los pasajeros en un vagón miran en la misma dirección en silencio, selle ese vagón. Mi formación en el transporte de carga exigía una investigación. El procedimiento estándar requería la presencia del conductor durante las emergencias, pero las reglas de Thompson. Sellé el vagón 6. Cerré las puertas. Las etiqueté con marcadores de advertencia de mi botiquín de emergencia. El resto del viaje transcurrió bajo una intensa observación. Monitoreé los vagones adyacentes para detectar fugas de temperatura. Nada. El vagón 6 existía en su propia burbuja de frío imposible. La estación de Iris se acercó en el gris antes del amanecer. Las puertas del vagón 6 permanecieron selladas hasta que el tren se detuvo por completo. Las abrí con la llave. Asientos vacíos me recibieron. 15 impresiones distintas grabadas en la tela. Indentaciones de postura perfecta. Espina dorsal recta, cuello en ángulo. 15 boletos esparcidos por los asientos. El más antiguo con fecha de 1943. El más nuevo de la semana pasada. Todos boletos de ida a Buffalo. Ninguno mostraba el nombre de un pasajero. El formulario del gerente de la estación esperaba en mi escritorio. Vagón 6. Pasajeros, 15. Estado, no llegaron a destino. Causa, casilla vacía. ¿Qué causa podía enumerar?
¿Violación termodinámica masiva? ¿Rotación sincronizada de pasajeros? ¿Desplazamiento temporal? Marqué la casilla estándar. Entregué los papeles. De vuelta a casa, ingresé mis datos de temperatura en gráficos. Tracé las rotaciones de los pasajeros en relación con las tasas de caída térmica. Comparé las fechas de los boletos con los registros históricos. La física mostraba patrones claros. Los pasajeros fríos aparecían exactamente 36.7 minutos después de pasar las estaciones. La temperatura bajaba en incrementos precisos de 0.6 grados centígrados. El tiempo de rotación se mantenía en intervalos de 12.8 segundos. Todos los movimientos sincronizados con la precisión de un reloj atómico. Los patrones significaban propósito, inteligencia, diseño, no eventos sobrenaturales aleatorios. Algo los estaba orquestando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. La matrícula de ballet de Emma vence el viernes. Cerré mi cuaderno. La ruta nocturna pagaba el triple por seguir las reglas, no por entenderlas. Mis hijos necesitaban ese dinero. Pero el científico en mí tenía 13 horas hasta el próximo turno. Tiempo para probar más variables. Saqué registros históricos de la línea de Buffalo. Busqué patrones en décadas de listas de pasajeros. Comparé con la carrera de Thompson. No encontré nada. Thompson mismo era un fantasma. Sin registro de empleo antes de la ruta nocturna. Sin historial. Sin prueba de que alguna vez condujera trenes diurnos. Mi puerta se sacudió. A través de la mirilla, un pasillo vacío. Pero la escarcha se arrastró por debajo de la puerta. Las letras se formaron en el hielo, pronto. 13 horas hasta mi próximo turno. Las reglas nos mantenían vivos. Thompson no se presentó para su turno. El protocolo requería llamar a la estación de Erie cuando los conductores se retrasaban. La línea de la oficina sonó a estática. Encontré su cuerpo en la oficina del gerente de la estación. Una mano sostenía el periódico de mañana. Titulares imposibles, nítidos y claros. Su libro de contabilidad estaba abierto en el escritorio. La entrada final, garabateada con letras temblorosas, preguntan por los años cuando quieren llevarte con ellos. El gerente de la estación apareció detrás de mí. Usted cubrirá su ruta esta noche. Pero Thompson, Chicago a Buffalo. Viaje completo. Cerró el libro de contabilidad. Se acerca una tormenta. El viaje de Erie a Chicago fue un borrón. Vagones vacíos. Señales muertas. Postes de telégrafo como cruces en la nieve. Los procedimientos meteorológicos estándar no ofrecían consuelo. Mi experiencia en el transporte de carga me había enseñado a lidiar con ventisqueros, baja visibilidad. No con conductores muertos con periódicos del futuro. El andén de Chicago se extendía vasto y vacío. Nubes de tormenta magullaban el cielo. El viento cortaba los rieles. La noche perfecta para fantasmas. Los primeros pasajeros subieron. Normales. Una madre joven con un niño dormido. Una pareja de ancianos compartiendo crucigramas. Una mujer de negocios preparando presentaciones. Salimos cuando la tormenta golpeó. La nieve borró las luces de Chicago, un blanco estático contra las ventanas negras. El ritmo del motor se fusionó con el aullido del viento. Desafíos climáticos normales. Visibilidad disminuida. Distancia de frenado aumentada. Física ferroviaria regular. Hasta que comenzaron a subir entre estaciones. Primero vino el soldado de la guerra civil. Uniforme azul manchado de óxido. Rifle atado a la espalda. Manos frías como tumbas de campo de batalla cuando me entregó su boleto con fecha de 1863. Una flape de los años 20 apareció después. Vestido de lentejuelas, cabello corto, boquilla de cigarrillo que dejaba un rastro de humo que no llegaba al techo. Su boleto olía a ginebra de Speakeasy, febrero de 1924. Un hombre de negocios modernos se materializó en el vagón 4. Traje Armani, auricular Bluetooth, el Financial Times de hoy, pero su boleto mostraba la fecha de la próxima semana. Mi registro de temperatura se llenó de lecturas imposibles.
Soldado de la guerra civil, menos 2 grados centígrados. Flape, menos 2.2 grados centígrados. Hombre de negocios, menos 0.4 grados centígrados. La tormenta se intensificó. La nieve se convirtió en sábanas de estática blanca. Los rieles cantaban frecuencias más altas de lo que el acero debería producir. El ritmo del tren cambió. No era el clic constante de las ruedas en la vía, sino el pulso arrítmico del tiempo mismo fragmentándose. 2:47 de la mañana. Todos los pasajeros levantaron periódicos en perfecta sincronización. Fechas diferentes. Décadas diferentes. Todos mostraban mi obituario. La fecha de mañana. Mis manos temblaban mientras documentaba la escena. 34 pasajeros. 27 periodos de tiempo diferentes. Una fecha de muerte compartida. La visita de fin de semana de Emma cancelada para siempre. Las estadísticas de béisbol de Michael congeladas en el tiempo. Kate creciendo sin entender por qué papá desapareció, al igual que su profesor de física se desvaneció sin explicación. Saqué el libro de contabilidad de Thompson. Comencé a cruzar referencias de las listas de pasajeros. 1863, un regimiento entero de la Unión desapareció cerca de Buffalo. 1924, un redada en Speakeasy salió mal. 1943, 15 pasajeros del vagón 6 de anoche. 1976, James Henderson de mi primera noche. Mañana, mi nombre. El patrón emergió. Cada pasajero murió en trenes. Cada muerte conectada a esta ruta. Cada alma tratando de cambiar su destino final. La temperatura bajó. La escarcha se arrastró por mi cuaderno. La tinta se congeló a mitad de la frase. El Bluetooth del hombre de negocios parpadeó en rojo en sincronía con los latidos de mi corazón. El humo del cigarrillo de la Flape formó números en el aire. 247, 247, 247. El soldado levantó su rifle. Apuntó a la fecha de mañana. Apretó el gatillo. El periódico se hizo trizas. Mi obituario se dispersó como nieve. El tiempo se detuvo. El teléfono del hombre de negocios sonó. No era un tono de llamada, sino el timbre mecánico de un teléfono de los años 50. La radio de la Flape reprodujo noticias de 1987. Mi reloj retrocedió. El procedimiento ferroviario estándar no tenía protocolo para que el tiempo mismo se rompiera. 10 años de experiencia en transporte de carga no significaban nada cuando la realidad se resquebrajaba. Estiré la mano hacia el freno de emergencia. La capacitación de seguridad básica se apoderó de mí. Los ojos del soldado se encontraron con los míos. Ojos muertos. Ojos de campo de batalla. ¿Qué año es, conductor? La regla 5 gritó en mi memoria. Si un pasajero pregunta qué año es, jale el freno de emergencia de inmediato. Pero ahora todos me miraban. Todos los pasajeros. Todos los periodos de tiempo. Esperando mi respuesta. El cigarrillo de la Flape se quemaba hacia atrás, el humo formando en lugar de disiparse. El teléfono del hombre de negocios mostraba todos los años, desde 1863 hasta mañana. Mi obituario se reformó en el papel triturado. Afuera, la tormenta se congeló. Los copos de nieve quedaron suspendidos. El tiempo se cristalizó a nuestro alrededor. El ritmo del tren cambió de nuevo. No se movía a través del espacio, se movía a través de los años. El soldado se puso de pie. ¿Qué año es, conductor? La Flape levantó su copa. ¿Cuándo somos, conductor? El hombre de negocios revisó su teléfono. ¿Puede decirnos la fecha, conductor? Sus voces se fusionaron. Décadas de pasajeros muertos haciendo la misma pregunta. La foto de Emma en mi cartera. La tarjeta de béisbol de Michael en mi bolsillo. El dibujo de Kate doblado junto a las reglas de Thompson. El freno de emergencia esperaba bajo mi mano. Hora de tomar una decisión. Seguir las reglas o responder la pregunta. Salvarme o satisfacer la curiosidad que mató a Thompson. El tren se sacudió. Los rieles gritaron. Los años se volvieron borrosos junto a las ventanas como postes de teléfono.
Mi obituario se quemaba frío en el periódico de mañana. El soldado apuntó su rifle al día. La Flape levantó su copa hacia mi muerte. El hombre de negocios actualizó su calendario con mi final. Todos esperando una respuesta. ¿Qué año es, conductor? El freno de emergencia presionado contra mi palma. Hora de decidir si moría como Thompson o vivía según sus reglas. Mis hijos necesitaban a su padre más de lo que estos fantasmas necesitaban su respuesta. Envolví mi mano alrededor del freno. A veces, sobrevivir significa dejar preguntas sin respuesta. A veces, ser un padre significa dejar que el tiempo siga roto. Cerré los ojos e hice mi elección. El gerente de la estación esperaba en mi casillero. Sin palabras. Solo el informe final de Thompson, colocado sobre mi uniforme. Las páginas olían a ozono y hierro. La letra de Thompson evolucionó a través de las décadas, una caligrafía precisa envejeciendo en garabatos frenéticos. La verdad se filtró a través de páginas manchadas por el tiempo. El tren no recorre rutas, recorre años. Cada conexión de rieles une una brecha temporal. Cleveland a Erie abarca más que distancia. Chicago a Buffalo cruza siglos. El mapa de vías en mi manual de carga mostraba estaciones físicas. El mapa de Thompson mostraba puntos de referencia temporales. La primera entrada tenía fecha de 1943. El tren 2247 desapareció entre Buffalo y Erie. 86 pasajeros se desvanecieron. La búsqueda encontró vagones vacíos. La compañía emitió nuevos protocolos. 1957, pasajeros de 1943 reaparecieron, intentaron subir en la estación de Erie. La tripulación siguió el procedimiento estándar. Error fatal. 1968, el desplazamiento temporal afecta la cohesión de la lista. Pasajeros fríos se deslizan a través de las brechas de décadas. Se inicia la implementación de las 5 reglas. 1976, James Henderson intentó una corrección temporal. Las reglas impidieron la interacción con el pasajero. El sujeto revirtió a la fecha de muerte original. 1984, se registraron múltiples brechas temporales. El soldado de la guerra civil lidera los eventos de desplazamiento. Sincronización de pasajeros observada en el vagón 6. La entrada final, con fecha de ayer, encontraron una manera. Las reglas están fallando. La estructura del tiempo está comprometida. No respondas a su pregunta. No dejes que. El rastro de tinta se extendía fuera de la página. Revisé mi reloj, 10:47 de la noche. 1 hora hasta la salida. El gerente de la estación apareció a mi lado. Ahora lo entendía todo. Las reglas mantenían el tiempo segregado. Mi formación en transporte de carga gritaba ante la imposibilidad. Mantén a los muertos en sus años correctos. Protocolo de prevención. Asintió hacia el informe de Thompson. La contaminación temporal se extiende sin contención. Pero, ¿por qué esta ruta? ¿Por qué estas vías? Algunos rieles son más profundos que el acero, se dio la vuelta. Tu tren sale en 58 minutos. El motor del tren a Buffalo zumbaba de manera diferente esta noche. No era una vibración mecánica. Era resonancia temporal. Mis años en el transporte de carga me habían enseñado todos los sonidos normales de un tren. Esto no era mecánico. Esto era el tiempo mismo luchando contra el acero. Todos los vagones miraban hacia adelante antes de que los pasajeros subieran. Cada asiento alineado, simetría perfecta. Aparecieron sin abordar. Sin pretensión de pasajeros normales esta noche. El soldado de la guerra civil en el vagón 1. La Flape en el vagón 2. James Henderson en el vagón 3. Thompson mismo en el vagón 4. Cada uno sostenía periódicos. Fechas diferentes. Muertes diferentes. Mi obituario en todos. Las fechas cambiaban cada vez que miraba. El mañana se convertía en ayer, se convertía en la próxima semana, se convertía en 1943. El momento de mi muerte se negaba a estabilizarse. El tren se sacudió. No era una vibración de la vía. Era una distorsión de la realidad.
Los años se doblaban a nuestro alrededor. Cada pasajero giró. Movimiento sincronizado. Sus caras coincidían con la foto de mi tarjeta de empleado. Las fracturas del tiempo se extendían por los vagones. Vagón 1, 1863, eco de fuego de artillería. Vagón 2, 1924, jazz que se filtra por las paredes. Vagón 3, 1976, estática de radio. Vagón 4, la voz de mi hijo leyendo el registro de ayer. Vagón 5, el silencio de mañana esperando. Los rieles cantaban frecuencias incorrectas. No acero sobre acero. Línea de tiempo contra línea de tiempo. Me paré en la puerta del último vagón. La regla 4 ardía en mi bolsillo. Nunca abra la puerta trasera del último vagón después de la medianoche. 10 años de experiencia en el transporte de carga decían que revisara el acoplamiento. El procedimiento estándar exigía una verificación mecánica. Pero el acoplamiento no se conectaba a otro vagón. Se conectaba a otro tiempo. Mi reloj se congeló a las 2:47 de la mañana. Cada periódico se ajustó para coincidir. Cada fecha de muerte sincronizada. Los pasajeros se giraron de nuevo. Mi cara en cada hombro. Mi voz de cada década, preguntando qué año era. El rifle del soldado contenía munición temporal. El cigarrillo de la Flape se quemaba hacia atrás a través de los minutos. El boleto de Henderson cambiaba de destino entre miradas. El libro de Thompson se reescribía sin cesar. Una decisión ferroviaria básica, seguir el procedimiento o confiar en el instinto. La puerta de acoplamiento vibraba. Los años se filtraban por sus bordes. El tiempo mismo se condensaba en líquido, goteando de las costuras de acero. Emma necesitaba a su padre en el recital de la próxima semana. El equipo de béisbol de Michael tenía los playoffs el domingo. Kate dibujaba imágenes de nuestro futuro, no de nuestro pasado. La manija de la puerta pulsaba como una arteria temporal.